Hola, buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en la octava clase de Trabajo y Ciudadanía. Bueno, hoy nos toca hablar un poco de la organización colectiva del trabajo. Esto se refiere puntualmente a todos los vínculos existentes entre colectivos de trabajadores que se agrupan con una única y misma representación. Por otro lado, las cámaras empresariales, que son grupos de empresarios que también se agrupan con un único fin, y siempre quien debe ser el intermediario es el Estado. Digamos que la estructura es bastante similar a lo que ya hemos venido viendo en las relaciones dentro de los contratos de trabajo. ¿Por qué es importante que los y las trabajadoras puedan organizarse colectivamente? Precisamente por esta relación en la que una de las partes es más fuerte que la otra. Quien tiene la capacidad de emplear tiene un poder por sobre ese empleado o empleada que es muy fuerte y que tiene que ver con la necesidad de esta persona de trabajar. Y como el derecho del trabajo siempre tiene en cuenta esta característica de disparidad entre las partes integrantes de una relación laboral, se vuelve necesario que los y las trabajadoras puedan organizarse colectivamente para poder hacer frente a este empleador a la hora de hacerle algún tipo de reclamo. Respecto de aquellas preguntas que ustedes me hicieron hace 2 semanas atrás, para que las respondiera en un Zoom que finalmente no sucedió, una de ellas fue si había una alternativa, además de la huelga, para que los trabajadores pudieran protestar contra una medida que no les gustara de su empleador. Bueno, efectivamente la huelga es el caso más extremo de protesta contra un empleador. Hay instancias anteriores de diálogo, que de hecho son obligatorias, habrán escuchado hablar alguna vez de las paritarias. Las paritarias son precisamente una instancia de diálogo entre empleados y empleadores con el Estado como mediador para llegar a un acuerdo sobre la remuneración que van a percibir los trabajadores. Hay también otras instancias en las que se puede ejercer el diálogo. Hay otras formas de protesta que no son la huelga, que puede ser una restricción de actividades, es decir, que, por ejemplo, 1 hora por día haya una parte de una empresa que no trabaja, o que 1 hora por día no se atiendan las llamadas en un call center. También existe otra forma de protesta que es el trabajo a reglamento. La mayoría de las industrias no tienen la capacidad de estar durante todas las horas del trabajo al 100% de su operatividad. Entonces, otra forma de reclamo es forzar la producción hasta ese 100%, ya que esto genera que de alguna forma la producción se trabe, pero con un empleado que está trabajando constantemente. Bueno, todo esto es posible siempre y cuando los trabajadores lo hagan de manera conjunta. Es decir, esta protesta va a tener la fuerza necesaria para que el empleador no pueda tomar como determinación, bueno, lo hecho, imagínense, en una empresa donde hay 100 trabajadores y uno solo toma esta medida, ¿qué es lo que va a hacer el empleador?
lo va a despedir, incluso lo va a indemnizar y de alguna forma se quitó el problema de encima. Este tipo de protestas solo son posibles si los trabajadores se organizan de manera colectiva con un fin común para que la salida de ese empresario no pueda ser, no debiera ser el despido de esos trabajadores. Bueno, el derecho del trabajo es regulado. El derecho colectivo del trabajo son todas aquellas regulaciones que vienen precisamente a contemplar esta relación entre un conjunto de trabajadores y un empleador o un conjunto de empleadores con el Estado mediando. ¿Cuáles son las principales normas que afectan a estas relaciones? Primero, el ya famoso entre nosotros y nosotras, artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Dentro de los derechos que prevé está el de que los trabajadores se organicen en industria lícita con un fin común. Es este el mandato normativo más importante en nuestro país en cuanto a lo que es el derecho colectivo del trabajo. Luego nos encontramos con las leyes que reglamentan las distintas relaciones laborales, como ya vimos en la clase pasada, la más importante de estas leyes es la ley de contratos de trabajo, pero hay otras leyes como la ley de riesgo de trabajo o los convenios colectivos de trabajo, que muchos de ellos tienen rango de ley, o al menos los tienen para las partes, que regulan a profesiones específicas. Y aquí es fundamental la función de los sindicatos. Los sindicatos se organizan, ven las necesidades de los trabajadores que responden a ese sindicato y firman con las patronales convenios colectivos de trabajo que tienen fuerza de ley, ni más ni menos. ¿Qué significa esto? Que para ese empleador y esos empleados tiene fuerza de ley. Si se mejoran las condiciones de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, como está citado en el libro, en vez de que sean 3 meses de licencia por maternidad, sean 5, ese derecho va a llegarle a todos los trabajadores que respondan a ese sindicato, pero además le va a llegar a todos los trabajadores, va a amparar a todos los trabajadores que ejerzan esa profesión más allá de que no estén afiliados a ese sindicato. Tal es la fuerza de los convenios colectivos de trabajo y que es muy importante porque se centra en las características fundamentales de cada tipo de actividad. No son las mismas necesidades las que pueden tener los médicos, que los petroleros, que los cartoneros, que los cooperativistas. Cada una de este tipo de profesiones u oficios van a tener sus propias necesidades que necesitan exigirles a sus empleadores. La Constitución Nacional habla de asociaciones profesionales, que en algún momento nombra a los gremios. Siempre se está refiriendo a colectivos de trabajadores. A los efectos de esta clase, gremio y sindicato van a ser considerados en el mismo sentido. Si bien etimológicamente gremio no es la palabra adecuada para referirse a un grupo de trabajadores que luchan por una causa común, la Constitución dice gremio donde debiera decir sindicato. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en este sentido y ha dicho que cuando la Constitución refiere a los gremios, en realidad está refiriendo a los sindicatos, lo cual puede interpretarse al leer todo el texto del artículo y de la Constitución.
Por otro lado, las asociaciones profesionales son grupos de trabajadores que tienen un interés común, que deciden tener un vínculo y un representante que sea el encargado de negociar. La cantidad de asociaciones profesionales que existan es relativamente libre, porque hace falta que se encuentren dos personas que tengan una voluntad común y que tengan intereses comunes que quieren llevar adelante de manera colectiva. La diferencia se va a encontrar en que la Inspección General de Justicia, conocido como IGJ, o la Dirección General de Personas Jurídicas en la provincia de Buenos Aires, le van a dar personería gremial a estos sindicatos cuando sean los más representativos de su área. Es decir, que dentro de todas las asociaciones profesionales existentes, tendrá personería gremial aquel sindicato que tenga mayor cantidad de afiliados. Y que a su vez, esta cantidad de afiliados sean al menos el 20% de los trabajadores que trabajan en ese rubro de trabajo. Es así que hay algunas profesiones que no tienen sindicatos propios y que terminan afiliándose a otros sindicatos, pero más bien por los beneficios que tienen por pagar la cuota sindical que por lo que le pudiera significar el convenio colectivo de trabajo. Y esto es así porque la libertad sindical incluye la libertad de formar parte de un sindicato, estar afiliado a un sindicato, o de no hacerlo. Precisamente es el principio de la libertad. No puede ser obligatorio para alguien estar afiliado, y por otro lado, no puede haber limitaciones a esa voluntad de afiliarse. Lo que habrá es un reconocimiento mayor a quienes sean más representativos para que sean precisamente los representantes de esos sindicatos con personería gremial los que se sienten a negociar con la patronal, con la mediación del Estado de la que estamos hablando. Bueno, hasta ahí va a ser lo que veamos en esta primera parte del año respecto del derecho colectivo de trabajo. La próxima clase la vamos a tener recién después del receso de invierno, y me llega también el momento de tener que evaluarlos, con los que les pido, por favor, que aquellos y aquellas que están atrasados, sobre todo quienes me han entregado un único trabajo práctico o dos, traten de ponerse al día, me escriban un correo electrónico, me cuenten su situación, para que podamos encontrar algún tipo de solución para que a mí me sea más ameno poder evaluar. Bueno. Como corolario de la clase, voy a leer algunas de las preguntas que me fueron enviando, las voy a ir respondiendo en tandas. Ya respondí a una. Otra de las preguntas que me habían hecho es cómo funcionan las pasantías, eso lo vimos en la clase anterior, con lo cual esa pregunta ya fue respondida. La que se refiere a la huelga también, voy a leer otra de las preguntas, que dice: conforme a lo establecido en los derechos del niño, ¿no podrían ser estos modificados al punto que un menor de 18 años tenga la posibilidad de trabajar sin que sea en la empresa familiar? Bueno, la realidad es que esta posibilidad existe para los mayores de 16 años, menores de 18, pero mayores de 16, con bastantes libertades y solo que reuniendo algunos requisitos como la carga horaria semanal o diaria, o que estas personas no puedan realizar trabajo nocturno.
y el fundamento de que los menores de 16 años, como regla, no puedan ejercer una profesión o no puedan ser parte integrante de un contrato de trabajo, tiene que ver con proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación, de que en vez de estar haciendo pleno uso de su derecho de educarse, tengan que estar realizando un trabajo esclavo. O algún tipo de trabajo para rédito de un adulto que lo está manipulando por detrás. La única forma de poder proteger a estas personas que no en todos los casos tienen el pleno uso de su discernimiento, es que la ley ponga un límite. Habrá personas de 15 años que tranquilamente podrían realizar esta labor y seguramente haya personas de 17 que igualmente son explotadas por sus familias, pero el legislador decidió que como una edad unificadora, los 16 años es la edad correcta. Sin embargo, me gustaría comentarles que hay excepciones a esta regla, por ejemplo, un ejemplo bastante visible es el de los actores o los músicos, que empiezan sus carreras a muy temprana edad. Bueno, en estos casos son tareas que están sumamente reguladas, sumamente supervisadas, que tienen que ver con que en el arte tal vez hace falta que se inicie desde edades más tempranas o para ser parte de este movimiento artístico se represente a un niño y quien represente a ese niño sea un niño, pero bueno, son casos de excepción con mucha supervisión por parte del Estado. Otra de las preguntas dice, ¿a qué se debe la actual crecida de la tasa de desempleo y qué se puede hacer para reducir ese índice? Bueno, la crecida a junio de 2020 de la tasa de desempleo, sin duda que está atravesada por un contexto de pandemia en el cual en la ciudad en la que vivimos nos encontramos todavía transitando el aislamiento social preventivo y obligatorio, con lo que muchos empleadores han decidido despedir a sus empleados. Algunos de ellos lo habrán hecho porque mantener esas relaciones laborales se les hacía sumamente engorroso y consideraron que la ayuda que brinda el Estado no es suficiente. En otros casos lo habrán hecho porque no quisieron enfrentar ningún tipo de pérdida ante este contexto, o tal vez porque no tenían a todos sus trabajadores registrados de la manera que correspondía para poder recibir la ayuda del Estado para pagarle a estos empleados. A su vez, de este contexto de pandemia que tiene que ver de marzo hasta la fecha, había una situación económica anterior a este contexto de pandemia en el que muchas empresas se encontraban cerrando sus puertas con reducción de tareas, reducción de contratación, con su economía empresarial sumamente afectada, que terminó de colapsar con este contexto que está sucediendo. Yo considero que esta situación se puede solucionar por dos caminos. Primero, con la supervisión estatal para que aquellas personas que trabajan de manera no registrada sean registrados. Entonces, ya de esta manera, gran parte de la tasa de desempleo que tiene que ver con los trabajos no registrados se vería disminuida. Y otra forma es a través de la inyección por parte del Estado de ayudas públicas para los
las pequeñas y medianas empresas, para garantizar que no tengan que cerrar sus puertas, para que puedan pagar los sueldos y que de esta forma los trabajadores puedan inyectar sus sueldos al consumo en la economía y de esa manera poder generar un círculo virtuoso en el que a partir de las mayores ganancias de los trabajadores, los empresarios y a su vez los distribuidores puedan ganar cada vez más dinero. Y bueno, voy a continuar con otra pregunta. Desde ya que todo lo que yo estoy respondiendo, si me quieren repreguntar o decirme que no están de acuerdo, pueden hacer. Otra de las preguntas dice, ¿cómo se podría conseguir que menos gente trabaje de manera informal? Bueno, lo respondí un poco en la pregunta anterior, con el control del Estado. Si el Estado interviene y realiza una visita periódica a los distintos empleadores, para que no pase como el caso que ya hemos conversado, que no puede ser que salones enormes de la Ciudad de La Plata tengan registrado un solo mozo cuando hacen cuando hacen fiestas para 200 o 250 personas, ya no resulta muy creíble viéndolo desde la distancia. Imagínense si el Estado efectivamente fuera a esos lugares y constatara la realidad de lo que está sucediendo. Y finalmente, la quinta pregunta dice, ¿cumplen las empresas con los convenios de trabajo en cuanto a jornada laboral y a mismo trabajo, mismo sueldo entre hombres y mujeres? Bueno, hay muchas empresas que no cumplen los convenios colectivos de trabajo, pero hay muchas otras que sí. Respecto de la pregunta de la igualdad de sueldo entre hombres y mujeres, está estudiado y analizado que en muchos casos las mujeres cobran menos por realizar la misma tarea. Y esto sucede mucho más que los casos en los que no se cumplen los convenios colectivos de trabajo. Y tiene que ver con que suele suceder que las mujeres tengamos menos posibilidad de acceso a determinados puestos de trabajo, y es un fenómeno que sociológicamente lleva el nombre de techo de cristal. El techo de cristal tiene dos características. Una es que las mujeres lleguen hasta determinados cargos jerárquicos y en ese momento ya no puedan seguir ascendiendo, y la otra característica tiene que ver precisamente con que cobren menos por la realización del mismo trabajo. Producto de los distintos movimientos sociales que denuncian esta explotación extra que reciben las mujeres trabajadoras por cobrar menos que los hombres por la misma tarea, es que esta circunstancia se ha ido mejorando a lo largo de los años y cada vez un poco más conforme nos acercamos a la actualidad. Bueno, espero que estén bien. Nos vamos a ver antes de las vacaciones de invierno, pero no en una clase, sino para la respectiva evaluación. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo